Bienvenidos a Conciencia Proactiva, el podcast que explora las mentes más creativas e inspiradoras de Latinoamérica y el mundo. Mi nombre es Felipe Arenas y tengo el gusto de ser su anfitrión. En el episodio de hoy, episodio número 1, tenemos a Fernando Villada. Fernando es campeón nacional en Colombia en fisicoculturismo en el año 2014, varias veces campeón y subcampeón departamental en el Valle del Cauca. Es experto en nutrición, CEO y coach en estilos de vida y nutrición en MAD Conciencia Corporal y Nutricional. En el episodio de hoy, llamado ¿Qué es la memoria metabólica y cómo recuperarla?, Fernando explica las raíces emocionales que bloquean la capacidad de alcanzar la apariencia y las condiciones de salud óptimas que todos buscamos. Adicionalmente, nos revela las claves de su programa de entrenamiento para desarrollar hábitos alimenticios saludables y el trasfondo espiritual detrás de la transformación física. Si te interesa conocer las claves para lograr una transformación física y mental duradera, no dejes de escuchar este episodio, sé que les va a encantar. Bueno, estamos en vivo el día de hoy aquí en Conciencia Proactiva. Les habla Felipe Arenas y estamos con Fernando Villada. Fernando es un gran amigo a quien le tengo un particular cariño y el día de hoy él nos va a brindar una información muy especial que en lo personal he podido vivir en mi propia experiencia. Sentido y soy un fiel testigo de los resultados de este proceso educativo. Ha mejorado mi salud, me ha llevado a un cambio muy importante en mi vida y en la forma en cómo me relaciono con mi cuerpo y con la alimentación. Entonces, bueno, para mí es un gusto, Fernando, tenerte aquí en el programa y estoy seguro que los oyentes van a disfrutar muchísimo y aprender muchísimo con la información que nos vas a brindar. Así que, bueno, primero, Fernando, bienvenido al programa y ¿cómo estás el día de hoy? Hola Pipe, ¿cómo estás? Pues yo estoy súper bien. Muchas gracias pues por invitarme a tu programa Conciencia Proactiva. Aquí estoy para responder las preguntas. Listo, Fernando. Bueno, la idea de hoy es que nos cuentes qué es MAD Conciencia Corporal y Nutricional, pero antes de preguntarte sobre tu programa educativo, quisiera que nos contaras quién eres, un poco de tu biografía, de tu historia, sé que has competido y en general que nos cuentes tu historia y cómo llegaste a hacer lo que haces hoy en día. Bueno, pues realmente el- yo fui fisicoculturista, campeón nacional, competidor internacional. Eh, yo inicié el culturismo porque tenía una baja autoestima, ¿listo? Entonces yo lo utilicé fue como una armadura. Lo que yo voy a contar ahorita es una experiencia personal. O sea, no, eso aplica directamente a mí y esto es lo que directamente enseñamos pues en las educaciones, que cada uno experimente y no crean absolutamente nada de lo que otra persona dice. Entonces, resulta que yo estaba en el colegio, tenía 16 años, pesaba 51 kilos, era muy flaco, era demasiado flaco y prácticamente me colgaba la ropa, pero también era muy depresivo, mantenía mi autoestima muy baja. Resulta que un día yo pasé por un parque y vi un muchacho que era muy flaquito y cuando lo vi haciendo ejercicio allá en ese parque y el man estaba pero vuelto un peso una viga, estaba muy musculoso. Bueno, resulta que yo dije ese día, me dije a mí mismo en mi mente, hasta que no esté como este pelado, yo no voy a parar de hacer ejercicio. Empecé en mi casa, empecé a hacer abdominales, empecé a hacer barras, me volví el duro de las barras, hasta que me levantaba muy temprano para hacerlo por el colegio, hasta que un día mi papá se levantó y pues me vio que estaba madrugando constantemente. Y entonces él me dijo, mijo, pues venga, yo le pago el gimnasio, mi primer gimnasio. Bueno, empecé, era el más flaco de los flacos en el gimnasio. Eh, yo hacía bíceps con la barrita esa chiquitica de plástico, pero bueno, yo tenía toda la convicción y las ganas de alcanzar mi meta y empecé juicioso, eso empezó a aumentar mi autoestima a medida que fui subiendo de peso. Entonces, en ese momento yo empecé a crear una armadura, porque empecé a ocultar todas mis frustraciones y toda mi depresión directamente en el culturismo. Bueno, pues de todas maneras eso fue una entrega gigantesca. Seguía avanzando a medida que fui pasando, obviamente, los problemas personales que tienen todas las personas. Eh,
me fui refugiando más y más en el culturismo hasta llegar al punto que ya no me importaba mi salud. A mí no me interesaba cuánta cantidad de esteroides tenía que consumir, no me interesaba cuántas cantidades de comida me tenía que consumir, así fuera las malas, con ganas de vomitar, a mí no me importaba. Eh, pero yo en ese tiempo yo pensaba que eso era lo que quería. Es más, en ese momento estaba completamente refugiado, no me hacía feliz. ¿Por qué? Porque cuando tenía que hacer las cosas, las hacía a las malas, las hacía porque tenía algo metido en mi cabeza, porque pensaba que eso era lo que me iba a sacar de todo ese agujero en el que me había metido. Pues resulta que salté de una polaridad a la otra polaridad. De estar muy flaco pasé a ser un man muy fuerte, muy musculoso. Entonces empecé a competir y empecé a ganar. Empecé a refugiarme mucho, mucho en la fama que empieza a coger uno como culturista también. Hasta que yo un día dije, pero ¿qué es lo que pasa? O sea, yo llego al gimnasio, me miro al espejo, todo el mundo me dice que estoy gigante, pero yo no me veo así. O sea, yo no puedo. Me miraba al espejo y me veía más flaco antes. Eh, y entonces más abuso con mi cuerpo, hasta que un día estaba comiendo y yo dije, o sea, esto no es vida, o sea, yo estoy comiéndome todos los días exactamente lo mismo, no me siento feliz, tiene que haber otra salida, tiene que haber otro camino. Bueno, resulta que entonces empecé a entrenar personas, adquirí muchísimos conocimientos, pues nos entrenamos con entrenadores americanos, máxima élite, pues en fisicoculturismo, Olimpias. Entonces adquirí mucho conocimiento en cuanto a la nutrición, tanto Fernando, así que, me gustaría antes de que pasáramos a esa parte que nos contaras, si ese momento en el que te diste cuenta que no te veías feliz o que había algo sí, que a pesar de estar ganando trofeos y muchas cosas, había algo que no estaba bien. Fue un proceso de un día a otro, o sea, como que un día te despertaste y te diste cuenta de todo eso, o fue más bien algo gradual. No sé si podrías describir un poco más ese momento donde te diste cuenta que no estabas pleno, que algo no estaba cuadrando. bueno, pues realmente eso fue un trayecto, ¿no? Yo podría decir que en el trayecto de un año fue que empecé a descubrir que pasaba algo. Eh, lo último que pasó, que por fin tomé pues la decisión de ya buscar ese otro camino, aún sin saberlo, porque no sabía qué iba a hacer. Simplemente eh, tenía la idea de que tenía que haber algo mejor. Eh, Eso fue en una competencia, en un suramericano. Yo me preparé, se gastaba muchísimo dinero en el deporte del culturismo. Eh, Me preparé, lo hice con todo el amor, entregué todo de mí. Y cuando fui a competir, pues en el culturismo también se maneja, los jueces pues tienen sus predilectos allí. Entonces, en ese deporte es muy marcado esa situación. Pues allí yo me sentí muy mal. O sea, yo me había preparado, estaba súper bien, era el favorito y, perdón, y a pesar de eso, me dejaron, no me dejaron ni siquiera subir a la tarima, por encima de prácticamente 6 meses de preparación encima, consagrado solo para esa competencia. Cómo es Entonces una ese día, preparación para algo así? Si nos bueno, puedes una contar un preparación es poco. demasiado fuerte. Para culturismo es demasiado, primero es demasiado bajo en carbohidratos, se mantiene durante mucho tiempo un índice muy bajo de carbohidratos, se manejan ciclos de esteroides bastante fuertes para poder encajar en ese tipo de competencias, ¿no? Con esto no quiero decir pues el culturismo es malo, ¿no? Es simplemente mi experiencia de vida y pues los que estén en sus propias experiencias, cada uno directamente conectado con su razón y su corazón, sabrán qué es lo que realmente necesitan y si eso es lo que quieren, pues ese será su camino. En mi caso no era así. En mi caso yo estaba obsesionado.
Entonces las preparaciones son descargas de líquidos, tiene uno que aguantar sed eh, a un nivel exagerado. Las comidas son supremamente restringidas, súper estrictas. También mucha pasta, tiene uno que estar tomando demasiados medicamentos que para la presión, para muchas cosas que pasan en un cuerpo ya cuando está sobrepasado, pues cuando se ha ido más allá de los niveles. Eh, pues eso es básicamente la preparación es demasiado dura. Vale, Eh, ¿y qué pasó entonces ese día que estás comentando del campeonato? bueno, entonces resulta que ese día fue donde como que se llenó la taza, esa fue la gota que rebosó la taza. Yo ya venía con mi intuición que me decía que eso, o sea, esto como que yo lo quería, pero era más obsesión que cualquier otra cosa. Bueno, entonces me retiré completamente de las competencias. Yo me fui ese día de allí, me fui muy enojado, muy frustrado, estaba en Bogotá. Me vine otra vez para Cali, supremamente frustrado. Traté como de volver a prepararme para competencias, pero o sea, ya yo sabía que eso era lo que no quería. Era un escondite. Bueno, resulta que yo viví unas experiencias, empecé a educarme muchísimo en la parte psicológica, en la parte espiritual. Eh, Hice unos programas de liderazgo. Allí pues empecé a descubrir que el culturismo yo lo tenía como una armadura. Era simplemente una forma de tapar, como de ignorar lo que tenía que trabajar realmente, que eran mis depresiones, que era no sentirme bien conmigo mismo en ese momento. Entonces, y aparte de eso, pues todos mis problemas personales sumados, entonces eran más bloques a esa misma armadura que no me dejaban ver. Bueno, resulta que aquí es donde pues nació Matt. Conocí a mi esposa me acompañó también en parte del culturismo ya cuando finalicé. Ella fue un apoyo gigantesco para mí, Diana María Barrera. La amo inmensamente. Ella ha sido una base, un pilar fundamental para la creación de nuestra empresa, nuestra familia. Todos nuestros alumnos son nuestros maestros también y nuestra familia. Eh, Ella creó el nombre es Matt. Eh, Nuestro hijo se llama Matthew, ¿no? De allí ella sacó las siglas Matt, y las siglas Matt significan motivación, armonización, transformación y triunfo. Es conciencia corporal y nutricional. Entonces, todo lo que aprendí en el culturismo, toda la parte de nutrición, todos los alumnos que tuve durante todo el tiempo que fui culturista, toda la experiencia que adquirí, ya se trajo otra rama, se trajo la rama de la conciencia. Aún me encuentro estudiando, yo diría que esto es un tema que es de estudio constante, entrenamiento constante y no tiene graduación. Esto es para toda la vida. Eh, pero en este momento es algo muy hermoso que se ha creado. Yo no podría decir que yo fui el que lo creé, porque es un conjunto de todas las cosas que han pasado de mi vida. En ese momento agradezco inmensamente todo el tiempo que entregué, todas las experiencias que viví, porque gracias a todas esas experiencias y cómo se fueron eh, formando, es que dieron a luz a nuestra empresa, a Matt. Y pues mi esposa juega un papel muy importante en la organización y motivación de esta empresa también. Fernando, quisiera preguntarte, antes de que nos cuentes un poco más ya en sí del programa educativo, una vez Sí. te diste cuenta que la vida del culturismo no era exactamente lo que querías y empezaste a tener Sí. como todos esos autodescubrimientos personales. ¿Cómo fue ese proceso de ir aprendiendo sobre nutrición, sobre otras miradas? ¿Fue algo que decidiste estudiar